Bien, hasta ahora le damos la bienvenida a doña Adriana Rojas. Ella es abogada, experta en consumo financiero y presidenta de la Asociación de Protección al Consumidor APRODECO. Doña Adriana, un gusto tenerla de nuevo en la reacción. Bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio, es un honor. Gracias. A propósito, doña Adriana, de la visita de la misión internacional del Fondo Monetario Internacional y de la reunión con los diputados, con los jefes de fracción de las 6 bancadas de la Asamblea Legislativa, en una de las frases que queda más clara de doña Manuela Goretti, la jefa de misión, es que probablemente las tasas de interés van a seguir subiendo. Y obviamente esto ha provocado alarma en diferentes sectores y me imagino que todo tipo de repercusiones. Y queríamos ligarlo con el caso de la ley contra la usura. En términos generales, doña Adriana, ¿cómo podemos explicar que una ley que supuestamente se hizo para proteger al consumidor aparentemente no lo está haciendo? Gracias. El tema de la ley de usura, como lo llamamos, que al final de cuentas es una reforma a la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, establece una tasa techo en la tasa de interés. Es decir, no puede ninguna entidad bancaria o financiera otorgar créditos a nombre de personas deudoras consumidores costarricenses que suban del techo, que sean mayores al monto establecido, el cual cambia de acuerdo a una fórmula matemática financiera cada 6 meses. Entonces, el Banco Central de Costa Rica, todos los eneros, todos los julios de cada año, dice cuál es la tasa máxima, porque la fórmula no es permanente, sino que es variable de conformidad a un sistema económico, ¿verdad? Cambiante, como es la economía costarricense. Entonces, vemos que la tasa techo, esa tasa es para los créditos más caros. Se ha dicho, entre mayor riesgo, una tasa mayor, entre menor riesgo, una tasa menor. Estamos hablando que esa tasa usurera o esa tasa de usura es la tasa que ha venido desde su creación en julio del año 2020 entre el 30 y el 35%. Bueno, pero cuando vemos, nadie tiene una tasa del 35% en crédito de vivienda. ¿Por qué? Porque hay un riesgo menor. ¿Por qué? Porque hay una garantía hipotecaria, que es la misma vivienda que responde en caso del no pago de la deuda por parte del deudor. Lo mismo en los vehículos. No existe un crédito prendario de un vehículo al 35%. ¿Por qué? Porque hay una garantía que es el mismo vehículo que se compra y que se pone en constitución prendaria o en un leasing financiero que responde por el pago de la deuda. Entonces, ¿cuál es el escenario? Que usted me hace la pregunta, bueno, ¿ha funcionado para los créditos de vivienda? No, porque ese no es el público meta, porque esas son tasas inferiores, porque hay menor riesgo. Por decirle un ejemplo, los créditos de los vehículos los hemos visto entre el 2 y el 15%, los créditos de la vivienda entre el 8 y el 12%. Bueno, entonces no, jamás podríamos pensar un crédito en una vivienda 35%. No, nadie tendría vivienda en el país. Sería impagable. Entonces, ¿cuál es el público meta de esa tasa techo por la cual puede llegar hasta el 35%? Los créditos de mayor riesgo, que son las tarjetas de crédito, o los créditos de consumo, que no tienen una garantía real de pago, ya sea no tienen garantía hipotecaria, no tienen garantía prendaria. En el caso de los educadores o los funcionarios públicos que ponen el salario para la deducción automática, también tienen una tasa inferior porque el salario responde por el crédito, porque tienen deducción automática. Ni siquiera tienen que ir a hacer fila o hacer una transferencia electrónica. De planilla se paga el crédito. Entonces, el riesgo es mucho menor. Entonces, en realidad, lo que estamos hablando es que eso va dirigido a la tarjeta de crédito. Eso va dirigido al crédito personal, al crédito de consumo, que son montos más bajos,
Un crédito de vivienda, podemos hablar de 50 millones, porque dígame una casa que ahorita cueste menos de 35, 40 millones, o sea, estamos hablando de crédito de 50 millones. Usted ve un apartamento de 2 cuartos, mini sala, mini comedor y un garaje y un baño, ya son $100,000. Estamos hablando de 60 millones, esos son los créditos. Pues entonces esos créditos están al 12% anual, ¿verdad? No son créditos como el de una tarjeta de crédito, el 35% anual. Entonces, la tasa de usura, en conclusión, fue dirigida como una tasa techo a los créditos de mayor riesgo que no tienen una garantía hipotecaria, no tienen una garantía prendaria, ni tienen una deducción automática del salario, por lo cual el grado de probabilidad de parte de la entidad financiera de recuperar de ese dinero es baja. El riesgo es alto, entonces la tasa es muy alta, porque eso compensa la cantidad de dinero que ponen en el comercio con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque eso es un círculo de adquisición de bienes y servicios de los consumidores que pagan en ventas, en compras, perdón, en el comercio virtual o presencial con tarjetas de crédito que son créditos revolutivos. O un crédito de consumo, unificación de deudas, tiene 7 tarjetas de crédito, no las puede pagar y entonces unifica las 7 tarjetas de crédito con la finalidad de bajar la tasa del 35% al 20%, pero sigue sin garantía de real de pago. Entonces, ese es una población meta muy diferente a la de las viviendas y de los vehículos, ¿verdad? O de las garantías hipotecarias, no necesariamente vivienda, puede ser un lote, un local comercial, o cualquier tipo de bien inmueble. No sé si, Luis, ¿qué te parece? Si queda un poquito claro. Sí, claro, aclara mucho el panorama. Ahora, entonces, la ley de usura o la ley contra la usura, no sé, efectivamente está funcionando. Es decir, funciona en estos casos. Sí, claro. En el tema de las tarjetas de crédito, si vemos en los historiales de pago o en los estados de cuenta que nos envían, ¿verdad?, a los consumidores, vemos las tasas que se están utilizando, que están entre el 27 y el 35%, bueno, aproximadamente. Sí se están utilizando. ¿Cuáles son las que no se están utilizando sin decir el nombre de la entidad bancaria? Los créditos viejos, los que estaban no todos los bancos. Hay pocos bancos contados con los dedos de una mano que dijeron que para los créditos anteriores a la entrada de vigencia de la normativa, que fue julio de 2020, no los iban a aplicar, los iban a seguir cobrando con la tasa usurera del 45 y 50, hasta 55%, están al 49 y 50%, ¿verdad? Entonces, pero son pocos, o sea, no son todos los bancos. La banca pública comercial del Estado ni siquiera llega a la tasa de usurera. Yo lo vi un día, eso es el 27%, o sea, hasta 7 puntos más abajo, viejos o nuevos, ¿verdad? Entonces, en realidad, son pocos los bancos para los créditos viejos. Los créditos nuevos, ¿verdad?, que posteriores, sí, se está cumpliendo. Eso, vamos a ver, Luis, en el sistema regulado financiero ante la sujeción. Una cosa es la entidad bancaria, la cooperativa financiera, la cooperativa de ahorro y crédito, la banca pública comercial del Estado, la banca privada, y otra cosa son el sistema informal no regulado por la Superintendencia de Entidades Financieras. Lo que yo te puedo decir es que en relación a los créditos que entraron en vigencia posterior a la vigencia de la ley, o sea, que nacieron posterior a la vigencia de la ley, se está respetando la ley de usura, que te dije, tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos personales, sin una garantía real de pago, sin una prenda. Bueno, esos se están cumpliendo. Hay entidades financieras no reguladas, que eso ahí ya no puedo opinar. Ahí me parece, o sea, de lo que indican, no se está cumpliendo. Doña Adriana, en Aprodeco, no sé, me imagino que les llegan cientos de casos de este tipo. No sé, ¿tiene algún caso dramático que nos pueda compartir? Bueno, Luis, en el tema de los créditos en relación a los consumidores,
vivieron un tema importante, el aumento desmedido del dólar, que ya va bajando, ya se van alivianando las aguas. Sin embargo, no todos subsistieron, muchos se ahogaron en el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Ganan en colones. En el año 2012, 2014, obtienen un crédito a 30 años plazo, con un salario o un ingreso en colones, a un tipo de cambio 500 colones el dólar. No reciben aumentos de salarios, porque todos sabemos las crisis que hemos enfrentado todos estos años, que realmente ahí vamos en un grado de subsistencia y se dispara el dólar a lo que llegó casi que a los 700 colones. Entonces, eso generó, como no ganan dólares, no generan dólares, pero sí pagaban el crédito en dólares, eso generó que muchos hicieran nadito perro, ¿no? Y raspando la olla, sacando a los chiquitos de las escuelas privadas, vendiendo el vehículo para no perder la vivienda, vendiendo todo lo que puedan dentro de la casa, deshaciéndose de muchas cosas, reduciendo el costo familiar, lograron subsistir. Pero en muchísimos casos, ni haciendo sacrificios ni esos esfuerzos, lograron subsistir y están perdiendo sus viviendas. ¿Verdad? Eso sucedió todo. Eso aunado a Luis, a que el alivio financiero pandemia terminó antes de que la gente se levantara. ¿Verdad? Entonces, Luis, ve lo que enfrenta la persona. Tiene un crédito, está al día en el pago, vive su vida normal, a brincos y saltos. Se viene la pandemia pierde sus ingresos o se les disminuyen un 75-80% y le dan un alivio financiero. Ok, entonces usted no va a pagar aquí por 18 meses. Al mes 19 dice empiece a pagar. Bueno, pero antes yo ganaba $4,000, ahora estoy ganando $1,200 y yo acepté este trabajo para comer. No, pues si no lo acepto, no comemos en la casa, no comemos los hijos y mi familia. Entonces, bueno, pero con $1,200 tengo que ir entre comer o pagar el crédito. O sea, déjenme levantarme un poquito más, denme un poquito más de plazo, alivio financiero, porque si bien es cierto, el tema del COVID ha disminuido, ya no tenemos saturados los hospitales, pero lo que es cierto es que la economía no se ha regenerado en la forma que esperamos y el sector privado está tratando de de generar ingresos, de ayudarse un poco, ¿verdad? Sin embargo, no está como estaba antes de la pandemia. No tiene los ingresos, no generaba. No, hoy no genera los $4,000 que generaba antes de la pandemia. Entonces, no le puede hacer frente al crédito. Entonces, es aumento dólar, se acaba el alivio financiero, le suben la tasa de interés. De ahí, simplemente se sienten estresados, asfixiados y se viene la crónica de la muerte anunciada, que es la notificación del remate de su vivienda. Bueno, cuando se hizo el alivio financiero, se dijo, Luis, se dijo que cuando terminara el alivio financiero, si usted tiene un crédito que le faltan 10 años de vencimiento del plazo y no pagó 18 meses, bueno, entonces se le va a prorrogar el plazo por 18 meses al vencimiento. Entonces, en lugar de faltarle 10 años, le faltan 11 años y medio. Entonces, usted puede con la cuota mensual y sus ingresos de hoy empezar otra vez a hacer los pagos de las cuotas. Pero aquí le dijeron en muchas entidades bancarias, no le voy a aumentar el plazo, no le voy a prorrogar el plazo del crédito. Entonces, usted no me pagó 18 meses de la pandemia, del alivio financiero COVID, y la cuota mensual de $1,000 del crédito ordinario va a pagar 400 más de los créditos del COVID, que lo debo dar 5 años. Yo soy buena gente, le estoy haciendo favor, 5 años. Otro crédito le faltan 10 años, pero este crédito de alivio financiero te va a dar 5 años. Entonces, ya no pagas $1,000, vas a pagar 1,400. Bueno, simplemente no puedo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y nos reunimos con los banqueros
y me dicen, vea que le estamos haciendo un favor, vea que le estamos dando oxígeno. Le digo, mire, usted puede decir todo lo que usted quiera, pero eso fuera la capacidad de pago. Si una persona tiene 2 hijos, están en la escuela, está ganando $1,200, si usted dice que la cuota mensual es de $1,400, no me diga que le está bajando la tasa de interés, porque eso es un ridículo, porque usted mismo, con un poquito de frente, entiende que no los puede pagar. Claro, y entonces, ante el panorama, vuelvo a la frase de la señora Goretti, las tasas de interés posiblemente seguirán subiendo. E incluso dijo la señora que a su juicio el Banco Central está actuando prudentemente. Pero ¿cómo le cae eso al consumidor, a esa persona que no puede pagar? Es que, Luis, el Banco Central o la Superintendencia de Entidades Financieras o CONACYT no han establecido una oficina del consumidor financiero gubernamental que venga a recibir las quejas, los reclamos de los consumidores y los obligan a ir a la vía judicial. Si no tienen cómo pagar crédito, menos van a poder pagar un abogado. No tenemos entidades gubernamentales especializadas en consumo financiero, como lo existe con Indecopi en Perú, ¿verdad? O en España. Entonces, la realidad es que el Banco Central no se mete en esa relación. El Banco Central está estableciendo la tasa techo, que ya dijimos que es una población de tarjetas de crédito que no tiene nada que ver con el crédito sensible de la vivienda, tiene nada que ver, absolutamente. O con el crédito sensible de trabajo, que son busetas para el turismo, busetas para el transporte de estudiantes, que si bien es cierto, es un vehículo, pero no es el transporte personal del dueño del vehículo, sino es un pequeño emprendedor que necesita producir dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos emprendedores de distribución de carnes o emprendedores de distribución de estudiantes o de turismo que la están pasando muy, pero muy mal, muy mal. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque no les, con el trabajo, con los ingresos que están generando hoy post pandemia, no es suficiente para pagar la cuota mensual del crédito y comer. No alcanza la comida, ¿verdad? Porque no se ponen con los pies sobre la tierra estas entidades financieras para decir, bueno, ¿cuál es la capacidad de pago hoy en día? ¿Qué es lo que está viviendo el consumidor crediticio financiero 2022 post pandemia? ¿Verdad? Y el Banco Central en eso, bueno, en eso ni siquiera se mete con el tema del consumidor. Perfecto, doña Adriana. Le agradecemos mucho su participación. De nuevo, un gusto haberla tenido en la reacción y estamos siempre atentos a este tipo de temas que obviamente le interesan mucho a la población. Luis, muchísimas gracias por este espacio y espero que sea de provecho.